hay muchas cosas en esta vida que me encanten tanto como filmar y crear videos. Contar historias viajando por el mundo y haciendo de ellos recuerdos que duren por siempre. Pero no siempre es así. Este último tiempo sin duda fue uno de los más difíciles para los creadores. El hecho de estar forzado a estar encerrado en nuestra casa y no poder salir a crear, a muchos nos limitó la inspiración y la forma de crear cosas. Pero esto no es algo nuevo. Todos los artistas tarde o temprano se ven entrando en un bloqueo creativo. Es ese momento cuando nos sentimos como en un hueco, a la espera de que la inspiración vuelva a nosotros para poder seguir trabajando motivados. Como si alguien nos quitara la libertad de crear. Es muy fácil como artistas perder el rumbo donde estamos yendo, cuestionándonos qué estamos haciendo una y otra vez antes de ni siquiera intentarlo. Podemos contar y crear con facilidad la historia de otros, pero se nos hace tan difícil a la hora de contar la nuestra. Es como cuando tenemos una expectativa de nuestro trabajo que solo al pensar que quizás no salga como esperamos, creemos que no vale la pena ni intentarlo. Lo bueno es que no estás solo. Me llevó tiempo entender que esto es solo parte del proceso y aceptarlo, por el tiempo que sea. Es algo inevitable y que eventualmente pasaría. Entendí que este es el tiempo para probar cosas que me llenen de energía y motivación, descubrir nuevas pasiones, mejorar en las cosas que nunca había tenido tiempo para hacer, vivir nuevas experiencias y mientras estaba encerrado en casa, fortalecerme de conocimientos para que cuando salga me ayuden a mejorar. Entendí que tomarse un descanso era necesario para poder encarar las ideas de una perspectiva diferente. Me di la libertad de cometer errores. En la vida como en el arte son necesarios para poder aprender y crecer. Mi objetivo es crear para mí, poder expresarme y generar emoción en los que me rodean. Poder llegar al momento. Es ese momento de felicidad que te recarga de motivación y te incita a crear. Cuando te sentís imparable. El momento de que decís, podría hacer esto más seguido. Y todo lo demás fluye. La tormenta ya pasó. Es hora de abrir esos archivos de ese disco para empezar a crear los videos que dijiste que ibas a terminar. O esa idea que postergaste y ya podés empezar a escribir. Es ahora tu turno de crear el momento. Bueno gente, estoy muy contento de compartir este video con ustedes. Realmente es un tema que estuve pensando mucho en hacer un video que básicamente es nuestro bloqueo creativo en los artistas. Y no precisamente en cuarentena, yo creo que siempre aparecen estos bloqueos creativos, no es algo nuevo, como decía en el video. Y realmente creo que es algo muy importante porque la gente cuando recién está comenzando o cuando está haciendo este tipo de vida creativa, de haciendo videos y fotos, en el proceso hay que entender el tema de estos bloqueos creativos. Mucha gente dice, bueno, cuando viajas viene la creatividad y demás, pero hay muchos viajes que yo hago que realmente no me sentía, y sobre todo el año pasado no me sentía con muchas ganas de filmar, y son esos momentos que decís, uy, ¿esto será para mí? Realmente que creo que todos los artistas pasamos por ese momento de como una crisis creativa, que no encontramos formas de poder volver a hacer lo que amamos, volver a hacernos, sacar fotos, videos, pintar, escribir, lo que sea. Ese momento nos pasa a todos, así que si te pasó alguna vez, quédate tranquilo, o si lo estás pasando en esta cuarentena, quédate tranquilo que no es algo que va a durar para siempre mientras nosotros accionemos. Creo que este es un tema muy importante y que no se está hablando mucho porque todos los artistas lo tenemos y hay diferentes formas para salir, cada uno le funciona diferentes y demás. Y bueno, quería aprovechar para comentarles cómo hago yo en el momento cuando me siento sin creatividad para filmar. Así que le voy a contar un poco también una historia de lo que me pasó el año pasado con el tema de los videos. Bueno, básicamente el año pasado no me sentía como con muchas ganas cuando salíamos a los viajes y demás de filmar. Si bien lo hacía por trabajo, pero no me salía como la chispa de decir este video es para mí y crearlo, sobre todo a principios de año. Y básicamente no encontraba como la motivación necesaria para salir a agarrar la cámara y crear un video. Y estuve mucho tiempo así pensando qué tipos de videos hacer, qué formato hacerlos, o sea, qué idea, qué contar, porque básicamente lo que hacemos nosotros es contar historias y no encontrar algo que diga esto quiero contar o esto quiero hacer saber al mundo. Ustedes saben que
teniendo la cámara en la mano es algo muy poderoso y puedes contar muchas historias. Y realmente me sentía con esa responsabilidad que ya pasaba a ser de una responsabilidad a una presión. Que día a día decía, tengo que crear, pero cada vez que me ponía esta presión diciendo ¿por qué no estoy haciendo? Menos me salía. Así que básicamente dije, ¿qué hago? Estaba empezando a tener muchos trabajos y aceptando muchos trabajos, pero no tenía tiempo para hacer mis videos. ¿Y qué pasa? Esa motivación de por qué empecé a hacer videos se estaba yendo culpa de los videos de trabajo y que son ya como responsabilidades. Y me pasaba muchas veces estar mirando la computadora sabiendo que tenía trabajo para hacer, pero no me salía la energía creativa para poder hasta hacer videos para clientes, por ejemplo. Y básicamente una de las formas para poder superar esto que tuve fue la regla de los 5 segundos. No sé si existe, pero la escuché en un lado y yo la inventé, básicamente la modifiqué. Que básicamente es empezar con una tarea sencilla, por ejemplo, empezar editando por solamente 5 minutos, armando los clips y demás, y eventualmente te vas moviendo en la línea del tiempo hasta que encuentres el momentum. El momentum es cuando ya agarras la edición y las cosas empiezan a funcionar, y yo creo que ese es como el mejor momento para generar los contenidos. O cuando no me siento bien, directamente me siento 5 minutos a comenzar. Ok, hoy voy a elegir la música, hoy voy a empezar a hacer el diseño de sonido, hoy voy a montar los clips que voy a hacer, y a partir de una acción sencilla como es 5 minutos editando esto, eventualmente caigo en el momentum y empiezo a editar. Creo que eso es como mi mejor herramienta cuando no me siento creativamente capaz de poder editar o tengo todos los archivos y no puedo editar. Básicamente es empezar 5 minutos armando y eventualmente voy a entrar en ese momentum y empezar a crear cosas. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Realmente quiero escuchar en los comentarios si alguna vez cayeron en un bloqueo creativo, si ahora en la cuarentena cómo les afectó a sus videos, si pudieron crear desde casa o pudieron aprovechar ese tiempo para editar videos viejos. Y si no empezaron, ¿qué esperan? Es el momento excelente porque hay mucha gente esperando por contenido, la gente está en sus casas, quiere ver nuevos videos y está buenísimo sentarse, aunque sea decir que videos son viejos y demás, pero crear algo, probar algo. Así que los invito a hacer eso, sentarse en su computadora, agarrar esos videos que tenían en el disco duro y empezar a crear algo por 5 minutos. Quién sabe, capaz que terminan con un video, me lo mandan, así lo puedo ver. Así que bueno, gente, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.